¿Qué harías si descubrieras que la persona en la que más confías está involucrada en una trama peligrosa, manipulada por fuerzas que ni siquiera comprendes? Un hombre exitoso, un matrimonio aparentemente perfecto, hasta que un disfraz de camarero revela secretos oscuros que jamás imaginó. Hoy, te traemos una historia de traiciones, secretos ocultos y decisiones que podrían destruirlo todo. Un viaje hacia la verdad que cambiará la vida de Alejandro Ferrer. ¿Y la tuya? Porque a veces, la verdad duele más de lo que podemos soportar. Sigue viendo, porque este es solo el principio de una revelación que te hará cuestionarlo todo. Alejandro Ferrer tenía todo lo que alguien podría desear. A sus 48 años, era un hombre exitoso, dueño de un imperio financiero que se expandía por todo el mundo. Empresario multimillonario de piel blanca y cabello oscuro, había logrado construir su fortuna a base de esfuerzo y decisiones calculadas. Su mansión, situada en las colinas de la ciudad, reflejaba ese éxito. Grande, imponente, con un jardín cuidado al detalle. Todo en su vida parecía estar en su lugar, pero había algo que le faltaba, algo que no podía comprar con dinero. La relación con su esposa, Valeria Montes, una mujer de 40 años, de piel trigueña y cabello castaño, se había ido desmoronando poco a poco. Al principio, su matrimonio había sido perfecto. Valeria era su compañera ideal, inteligente, hermosa, amorosa. Durante los primeros años, compartieron sueños y proyectos, pero con el tiempo, Alejandro se obsesionó con su trabajo, con expandir su empresa, y comenzó a poner cada vez menos atención en ella. Valeria, por su parte, se fue alejando, preocupada por la falta de comunicación y los días vacíos en los que Alejandro no estaba presente. Alejandro había notado el cambio, pero siempre lo había ignorado. En lugar de afrontar la distancia entre ellos, se sumergió aún más en su mundo empresarial, en la constante búsqueda de más poder y control. En su mente, el éxito justificaba la ausencia. ¿Qué más podía necesitar ella si tenía todo lo que quería materialmente? Sin embargo, esa noche todo cambió. Valeria había organizado una fiesta en la mansión, una reunión elegante para la alta sociedad. Alejandro sabía que esa era su oportunidad para reconectar con ella, para intentar salvar lo que quedaba de su relación. Pero sabía también que no sería fácil. Algo en su interior le decía que las cosas ya no serían como antes. Ya no estaban en la misma sintonía. En lugar de asistir a la fiesta como el anfitrión que todo el mundo esperaba ver, Alejandro tomó una decisión radical. Se disfrazaría de camarero para infiltrarse en el evento. No era la primera vez que lo hacía. En su juventud, había trabajado en varios oficios para poder financiar sus estudios y tenía la capacidad de adaptarse a cualquier rol. Esta vez lo haría por Valeria, para observarla desde otro ángulo, para ver cómo se comportaba en su propio mundo. Con la ayuda de Tomás Velasco, su asistente de confianza, Alejandro logró obtener un traje de camarero. Todo debía ser perfecto. La ropa sencilla, pero lo suficientemente formal para no llamar la atención. Un atuendo que lo haría pasar desapercibido entre los empleados y que le permitiría observar a Valeria sin ser reconocido. La mansión de Alejandro, aunque imponente por fuera, ahora se sentía diferente por dentro. La fiesta estaba en su apogeo, con luces brillantes y una multitud de invitados de alto perfil. Alejandro se movía entre ellos, sirviendo bebidas, pero su mente no podía dejar de centrarse en Valeria. Ella estaba en el centro de la sala, rodeada de figuras influyentes, pero algo en su actitud no parecía encajar con la imagen de la mujer segura y perfecta que él recordaba. Valeria se veía distante, inquieta, como si estuviera esperando algo o alguien. Alejandro observaba desde la distancia, preguntándose si él realmente la conocía como pensaba. Había algo en su comportamiento que no lograba comprender. Ella no estaba sonriendo como antes. No conversaba con los invitados con la misma naturalidad. De vez en cuando, sus ojos se dirigían hacia una esquina de la sala, donde Javier Beltrán, un hombre de 45 años, de tez blanca y mirada calculadora, parecía esperar. Alejandro no conocía a Javier, pero algo en su presencia le resultaba incómodo. Había una relación silenciosa entre ellos, algo que él no alcanzaba a entender. ¿Por qué Valeria evitaba su mirada, como si intentara distanciarse de él, pero al mismo tiempo se sentía atraída? ¿Qué tipo de conexión tenían?
La inquietud de Alejandro aumentaba a medida que pasaba el tiempo. La noche había empezado como cualquier otra fiesta, pero algo le decía que esa no sería una noche común. Había algo en el aire, algo que no podía definir, pero que le decía que su vida cambiaría para siempre esa misma noche. A medida que Valeria se alejaba del grupo y se dirigía hacia una terraza privada, Alejandro decidió seguirla. Era arriesgado, pero su instinto le decía que tenía que hacerlo. Algo no estaba bien. Algo en ella, en su comportamiento, no cuadraba. Alejandro la observó desde lejos mientras se reunía con Javier, y una sensación de desconfianza creció dentro de él. Lo que había comenzado como un simple intento por reconectar con su esposa se estaba convirtiendo en una pesadilla. Y sin saberlo, Alejandro había dado el primer paso hacia un descubrimiento que lo cambiaría todo. La noche había caído, pero en la mansión Ferrer, las luces seguían brillando con intensidad, proyectando destellos dorados sobre el extenso jardín que rodeaba la propiedad. Alejandro, bajo el disfraz de camarero, caminaba entre los invitados, sirviendo copas de vino y bandejas de canapés. A pesar de su aguda observación y su porte elegante, nadie lo reconocía. Nadie imaginaba que el hombre que los atendía era en realidad el dueño de la mansión. El empresario multimillonario que había creado ese imperio desde cero. Aquel papel de camarero, en su mente, representaba una oportunidad de ser invisible, de espiar sin ser detectado. Cada movimiento que hacía, cada mirada furtiva que lanzaba, estaba dirigido a una sola persona, Valeria. Ella, su esposa, estaba al centro de la fiesta, rodeada de personas influyentes, figuras de la alta sociedad que se debatían entre risas forzadas y conversaciones interesadas. Valeria, con su porte impecable y su belleza latina, destacaba entre todos ellos, pero algo en su mirada no coincidía con la imagen perfecta que proyectaba. Estaba tensa. Su risa no era tan genuina, y su actitud parecía más una fachada que una verdadera muestra de felicidad. Alejandro no podía evitar notarlo, y una creciente sensación de inquietud se apoderaba de él. De pie en un rincón, con una copa en la mano, Alejandro observaba a su esposa desde lejos, sus ojos clavados en cada gesto que hacía. Aunque el ambiente estaba cargado de lujo y sofisticación, él solo veía a la mujer que amaba, pero que cada vez le resultaba más distante. Mientras servía las bebidas, se dio cuenta de que no había palabras dulces entre ellos, ni gestos de cariño. Su relación, que alguna vez fue apasionada y cercana, ahora parecía ser una mera formalidad. En ese momento, su atención se desvió hacia Javier Beltrán, un hombre que estaba de pie cerca de Valeria, hablando animadamente con un grupo. Alejandro lo observó de reojo. Javier no era un hombre cualquiera. Tenía la habilidad de manipular las situaciones a su favor, de ser el centro de atención sin esfuerzo. Su mirada fría y calculadora contrastaba con el aire de simpatía que trataba de mostrar. No era la primera vez que Alejandro sentía desconfianza hacia él, pero esa noche algo en su comportamiento lo inquietaba aún más. ¿Quién es realmente este hombre?, pensó Alejandro mientras continuaba observando, sin perder de vista a Valeria. Había algo extraño en la forma en que Javier la miraba. No era el respeto cordial que un colega podría tener, ni mucho menos la admiración casual que se esperaría entre personas que se conocían de un círculo social común. Era un tipo de mirada diferente, era posesiva, dominadora, y Valeria, para sorpresa de Alejandro, parecía evitándolo. No de forma obvia, pero sí lo suficiente como para que él lo notara. Cada vez que Javier se acercaba, Valeria se alejaba sutilmente, cambiando de grupo o retrocediendo hacia un rincón diferente de la mansión. A medida que la noche avanzaba y las conversaciones se intensificaban, Alejandro no podía apartar los ojos de ellos. La inquietud que sentía se transformó en una necesidad apremiante de comprender qué estaba sucediendo. Algo no estaba bien. No podía seguir en ese papel de observador sin hacer nada. Decidió que era hora de investigar más a fondo. A través de un pequeño ventanal, Alejandro observó a Valeria alejarse de la multitud. Decidió seguirla a distancia, como un cazador que sigue a su presa. De alguna manera, quería evitar que ella lo viera, pero la urgencia de descubrir la verdad lo llevó a avanzar, lento, pero decidido. Sin que nadie lo notara,
Alejandro dejó atrás la zona principal de la fiesta, internándose en los pasillos de la mansión. La música suave y las conversaciones se desvanecieron a medida que se adentraba en el silencio de los pasillos. Valeria avanzaba con paso firme, pero sus ojos, aunque fijos, delataban una tensión interna. Alejandro se acercó un poco más y, al doblar una esquina, vio cómo ella se encontraba con Héctor Salazar, un hombre alto y robusto, con la piel morena y una presencia que imponía respeto. Héctor parecía esperar a Valeria, y cuando la vio acercarse, un destello en sus ojos demostró que no era un encuentro casual. Al contrario, la situación estaba cargada de algo más, una amenaza silenciosa. Alejandro se escondió tras una columna, escuchando con atención, mientras los dos comenzaban a conversar. No podía oír claramente, pero los gestos y las posturas de Valeria, su nerviosismo, lo alertaron. Héctor hablaba con firmeza, incluso con cierto tono agresivo, mientras Valeria, aunque intentando mantener la compostura, parecía tensarse más con cada palabra. Era evidente que algo estaba pasando, algo que Valeria no quería que él supiera. Alejandro no pudo evitar sentirse como un intruso, pero esa sensación de estar invadiendo la privacidad de su esposa no importaba. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Necesitaba saber qué relación había entre Valeria y esos hombres que la rodeaban. ¿Qué secretos estaba ocultando? ¿Por qué parecía tan atemorizada, incluso delante de Héctor, un hombre que él nunca había visto antes en su vida? El reloj marcaba las horas, pero para Alejandro, esos minutos parecían interminables. Decidió que no podía esperar más. Si no obtenía respuestas esa noche, podría perder todo lo que quedaba de su matrimonio. Y algo en su interior le decía que eso sería mucho más devastador que cualquier traición que pudiera descubrir. El aire fresco de la noche recorría las salas vacías de la mansión Ferrer. Alejandro seguía a Valeria a una distancia prudente, con el corazón latiendo rápidamente en su pecho. Al principio, solo había sido una sospecha, pero ahora, al ver cómo se alejaba de la multitud y se encontraba con Héctor Salazar, esa sospecha se transformaba en algo mucho más oscuro. Algo estaba sucediendo, y Alejandro no podía ignorarlo más. La vida que había creído tener, el matrimonio en el que pensaba que todo estaba bajo control, comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Con cautela, avanzó por el pasillo, apenas sin hacer ruido, mientras observaba desde una esquina. A lo lejos pudo distinguir cómo Héctor y Valeria se alejaban hacia una terraza privada, apartada de la vista de los demás invitados. El lugar era pequeño, rodeado de un jardín iluminado tenuemente por algunas lámparas, creando una atmósfera íntima. Alejandro no tenía dudas. Algo no estaba bien. La terraza estaba vacía, exceptuando a los dos, que parecían haber buscado un rincón alejado de la multitud para hablar con mayor tranquilidad. A través de la ventana entreabierta, Alejandro pudo escuchar fragmentos de su conversación, palabras sueltas que lo llenaron de una mezcla de desconcierto y creciente preocupación. Aunque las voces estaban amortiguadas, alcanzó a captar algunas frases clave que lo hicieron estremecer. «¿Ya tienes todo listo? ¿El plazo es el que dijiste?», dijo Héctor con un tono de voz bajo, pero firme, como si estuviera asegurándose de que Valeria cumpliera con algo muy importante. Valeria no respondió de inmediato. Su voz, al principio vacilante, pronto se tornó decidida, como si intentara ocultar su nerviosismo. «Sí, todo está preparado, pero necesito tiempo. No sé si puedo seguir con esto». Alejandro apretó los dientes. El corazón le latía con fuerza, mientras la conversación que escuchaba no hacía más que confirmar sus peores temores. ¿De qué hablaban? ¿Qué era eso que Valeria estaba diciendo que necesitaba más tiempo? Algo no encajaba. Ella, la mujer a la que había amado profundamente, a quien había confiado toda su vida, parecía estar metida en algo mucho más oscuro de lo que él había imaginado. «Tiempo, ¿eh?», respondió Héctor, con una sonrisa que Alejandro no pudo ver, pero que podía imaginar perfectamente. «El tiempo ya se está agotando, Valeria. Si no cumples, las consecuencias no van a ser agradables. No solo para ti, sino para todos los que estén involucrados». Las palabras de Héctor retumbaban en la mente de Alejandro, como una campana de alarma. ¿Qué significaba eso? ¿Qué consecuencias? ¿Y qué papel jugaba Valeria en todo esto? Una mezcla de confusión y rabia crecía dentro de él. Quiso irrumpir en ese momento y confrontarlos, exigir respuestas.
pero algo le decía que no podía ser tan impulsivo. Necesitaba comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo antes de enfrentarse a su esposa. Mientras tanto, Valeria, visiblemente nerviosa, dio unos pasos atrás, como si quisiera alejarse de Héctor, pero él la detuvo con un gesto firme. No puedes escapar de esto. Ya estás demasiado adentrada. No es solo por ti misma. Sabes que no puedes dar marcha atrás. Esto no es algo que se pueda detener a mitad de camino. Lo sé, respondió Valeria, su voz entrecortada, como si estuviera hablando de algo mucho más grande de lo que Alejandro podría imaginar. Pero no puedo seguir. No puedo hacerle esto a Alejandro. No puedo seguir engañándolo. Alejandro sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué era lo que Valeria había estado ocultándole? ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿De qué se trataba realmente todo este asunto? La sensación de traición, de que todo lo que había dado por cierto durante años, se desmoronaba. Lo estaba abrumando. No obstante, no podía ceder a la desesperación. Tenía que saber más. Necesitaba respuestas. Lo que tú quieras, Valeria, respondió Héctor, suavizando su tono, pero con una amenaza latente en cada palabra. Lo que importa es que tú no tienes otra opción. Ya te lo he dicho. La compañía de Alejandro, el dinero, todo eso está en juego. Y tú lo sabes muy bien. Valeria no dijo nada más. Solo permaneció en silencio, como si ya no tuviera fuerzas para continuar esa discusión. Alejandro observó cómo Héctor se acercaba a ella, colocando una mano en su hombro de manera condescendiente. Aquello era demasiado para él. Años de matrimonio, de confianza, se desmoronaban ante sus ojos. No sabía qué estaba pasando, pero la imagen que tenía de su esposa, de su vida juntos, se estaba desvaneciendo. Fue entonces cuando Alejandro decidió que no podía esperar más. No iba a permitir que eso siguiera sucediendo. Necesitaba entrar, hablar con Valeria, exigirle respuestas. Pero mientras se preparaba para moverse, un sonido repentino lo detuvo. Las puertas corredizas de la terraza se abrieron de golpe y dos figuras entraron al jardín, rompiendo el ambiente tenso entre Valeria y Héctor. Una de las nuevas llegadas era una mujer de cabello rubio y rostro altivo, conocida por ser una amiga cercana de Valeria. La otra era un hombre de unos 40 años, que Alejandro reconoció de inmediato como Samuel Vera, un ejecutivo de alto rango de la empresa. Samuel era un hombre con una actitud arrogante, y su presencia siempre se sentía como una carga sobre los demás, siempre con una sonrisa forzada, un gesto cortés pero distante. Su mirada parecía calcular cada palabra que pronunciaba. Al ver a Samuel, Alejandro dio un paso atrás. Quiso escuchar más, pero el temor de ser descubierto lo paralizó. Desde su lugar, pudo ver cómo Samuel le hablaba a Valeria en un tono aparentemente amistoso, pero con un matiz de control que no pasaba desapercibido. «Sabes lo que tienes que hacer, Valeria. Si no nos entregas los documentos antes de la medianoche, no podremos protegerte». Valeria bajó la mirada. Aquello era más que suficiente para Alejandro. Los documentos... ¿Qué documentos? ¿Qué tenía que ver todo eso con él y su empresa? La intriga y el miedo se apoderaron de su mente. Sabía que no podía seguir mirando sin actuar. La conversación continuaba, pero Alejandro ya no escuchaba. Un torrente de pensamientos y emociones cruzaban su mente. No había más tiempo para dudar. Tenía que averiguar la verdad, y lo haría ahora, sin importar las consecuencias. Alejandro no pudo esperar ni un segundo más. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el panorama que se le presentaba era tan oscuro como desconcertante. No podía comprender cómo, en una simple fiesta, su vida se había convertido en un caos absoluto. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre Valeria, parecía ser una mentira. Las amenazas, los documentos, los rostros conocidos que ahora lo miraban con una frialdad distante. Todo indicaba que su esposa no solo estaba involucrada en algo mucho más grande que él, sino que probablemente había estado manipulada, o peor aún, chantajeada. Pero el miedo a la verdad no le permitiría dar un paso atrás. Necesitaba saber, aunque eso significara enfrentar la realidad más dolorosa de su vida. La conversación en el jardín se desvaneció en el murmullo de la fiesta, y Alejandro se movió con sigilo, ocultándose entre las sombras de los pasillos decorados con elegancia. A través de las ventanas, pudo ver cómo Valeria,
Héctor y Samuel se alejaban hacia una zona más apartada de la mansión. Los tres avanzaban con paso firme, como si todo estuviera bajo control, como si nada estuviera fuera de lugar. Sin embargo, algo le decía a Alejandro que no todo estaba tan calmado como pretendían mostrar. Decidido a seguirlos, Alejandro avanzó por un pasillo lateral, buscando una entrada discreta hacia la zona privada donde su esposa y los hombres habían ido. Necesitaba más respuestas, y las encontraría a cualquier costo. La mansión, aunque lujosa y llena de vida en su exterior, parecía ahora una prisión fría e imponente para él. Cada paso que daba, cada rincón oscuro que atravesaba, aumentaba la sensación de claustrofobia en su pecho, pero no podía detenerse, no después de lo que había oído. Llegó finalmente a una pequeña puerta que daba acceso a un ala secundaria de la mansión. La zona era menos iluminada, más aislada, y aunque el bullicio de la fiesta seguía resonando a lo lejos, aquí el silencio era casi palpable. Alejandro se detuvo frente a la puerta, conteniendo el aliento. La conversación entre Valeria y los hombres parecía haberse detenido, pero no quería arriesgarse a ser descubierto. El instante fue eterno. Alejandro observó a través de una rendija, y pudo ver cómo Héctor y Samuel conversaban en un tono bajo, mientras Valeria permanecía en silencio. Era como si ella ya no tuviera fuerza para intervenir, para defenderse. Los tres entraron en una habitación al final del pasillo, y la puerta se cerró con un leve crujido. Alejandro no lo dudó. Se acercó sigilosamente, buscando un punto de entrada. La habitación era pequeña, con una iluminación tenue que solo alcanzaba a resaltar las sombras en las paredes. Por la rendija de la puerta, Alejandro pudo distinguir las figuras de Valeria y los dos hombres dentro. Héctor parecía estar hablando con ella, mientras Samuel se mantenía cerca, casi vigilante. A través de la abertura, alcanzó a escuchar las últimas palabras de Samuel antes de que la conversación se desvaneciera. «Esto es lo que pasa, Valeria. Si no entregas los documentos como dijimos, no hay vuelta atrás. El contrato está firmado y las consecuencias de no cumplir son claras. No solo perderás todo, sino que la gente de tu alrededor también se verá involucrada. Tu marido, tu familia». Samuel parecía decir estas palabras con una calma inquietante, pero Alejandro podía sentir la amenaza implícita en cada una de ellas. Valeria, ahora visiblemente alterada, trataba de justificar sus acciones. «Lo haré. No quiero que nadie salga perjudicado, pero necesito más tiempo. Todavía no tengo todo lo que me pidieron. No puedo arriesgarme a entregar algo incompleto». La voz de Héctor interrumpió. «No hay tiempo, Valeria. Si no entregas lo que te pedimos, entonces no podremos proteger a nadie, ni siquiera a ti misma». Fue entonces cuando la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Alejandro sintió cómo la angustia se apoderaba de su cuerpo. No solo se trataba de documentos o de negocios. Su esposa estaba involucrada en un juego mucho más peligroso, uno que no entendía por completo, pero que sin duda amenazaba con destruir todo lo que había construido. De repente, un golpe de realismo lo despertó de su trance. Si seguía esperando afuera, sin hacer nada, todo esto se descontrolaría aún más. Necesitaba actuar rápido. Rápidamente, Alejandro volvió a sus pasos, en busca de un acceso alternativo. La mansión era grande, pero había un par de rutas de escape y entradas secundarias que conocía bien. Caminó apresuradamente hacia el otro extremo de la mansión, donde sabía que había una entrada discreta que daba al ala donde estaban los tres. Cuando alcanzó la puerta de servicio, su mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. «No puedo ser visto», pensó. «Esto tiene que ser rápido». Con una rapidez calculada, apagó las luces del área utilizando su teléfono móvil, activando el sistema de apagado que había instalado para emergencias. La mansión, de repente, se sumió en la oscuridad, permitiendo a Alejandro deslizarse sin ser detectado. La seguridad de la casa no estaba completamente desconectada, pero confiaba en que el apagón momentáneo sería suficiente para pasar desapercibido. Siguiendo el sonido de las voces a través de la puerta, Alejandro se agachó y, con cautela, logró escabullirse dentro sin hacer ruido. Los tres estaban reunidos alrededor de una mesa en el centro de la habitación. Héctor, Samuel y Valeria estaban en medio de una conversación que Alejandro pudo escuchar claramente ahora. «Todo está en su lugar»,
Héctor, ¿estás seguro de que esto es lo que necesitamos? ¿Está todo preparado?, preguntó Samuel, mientras sostenía un paquete de documentos en sus manos. Héctor, por su parte, parecía nervioso. Sí, ya tenemos todo lo que necesitamos, pero Valeria todavía tiene que asegurarse de que no quede nada fuera de lugar. Si no lo hace, todo este asunto se irá al traste. No podemos arriesgarnos. Alejandro se inclinó hacia adelante, buscando el momento oportuno para irrumpir. Pero entonces, algo lo detuvo. La mirada que Valeria le lanzó a Samuel. Era una mirada de desesperación, una súplica silenciosa que Alejandro nunca había visto en ella. «¿Qué pasa, Valeria? ¿Por qué te quedas callada?», preguntó Héctor, alzando la voz por primera vez. Valeria, con la voz temblorosa, respondió: «No puedo hacer esto. No puedo traicionar a Alejandro de esta manera. No puedo seguir siendo parte de esto». El silencio cayó en la habitación. Fue el momento que Alejandro había estado esperando. No podía quedarse en la sombra por más tiempo. Tenía que enfrentarlos. Tenía que detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Se enderezó, dio un paso al frente y la puerta se abrió de golpe. La puerta se abrió con un chirrido casi ensordecedor en medio del silencio tenso de la habitación. Alejandro dio un paso al frente, su presencia en la oscuridad tan imponente como la de un espectro. El shock inicial que recorrió los rostros de los 3 ocupantes de la sala fue inmediato, y aunque la oscuridad parcial ayudó a ocultar algunos detalles de su rostro, la silueta de Alejandro era inconfundible. Valeria, al escuchar el sonido, se giró rápidamente. La sorpresa y el miedo se reflejaron en sus ojos, pero también había algo más, algo que podría haber sido alivio, como si, de alguna forma, el hecho de ser descubierta de esa manera hubiera roto la pesada carga que había llevado por tanto tiempo. Héctor y Samuel reaccionaron con rapidez, pero la confusión que siguió al ver al multimillonario de pie en la puerta fue casi palpable. «¿Alejandro?», la voz de Valeria salió temblorosa, casi incrédula. ¿Qué haces aquí?». Alejandro no podía creer lo que veía. Había estado esperando este momento, y sin embargo, al verla frente a él, una ola de emociones contradictorias lo abrumó. ¿Cómo podía ella estar involucrada en algo tan oscuro? ¿En qué momento se había perdido el control de su vida y se había sumido en esta espiral peligrosa? Sus ojos se clavaron en ella, pero lo que más le dolió no fue el miedo que percibió en su rostro, sino la culpa. La culpa de saber que ella había ocultado algo tan grande de él, que había estado involucrada en este juego sin su conocimiento. Samuel, el primero en reaccionar, fue el primero en dar un paso hacia adelante. «¿Qué significa esto? ¿Cómo entraste aquí?». Su voz estaba cargada de rabia, pero también de nerviosismo, como si ya comprendiera lo que podría suceder si Alejandro se enteraba de la verdad. «Eso no importa ahora», respondió Alejandro con firmeza, sus ojos afilados como cuchillos mientras escaneaba la habitación, buscando una explicación en cada rincón. «Lo que importa es que tú y tus amigos tienen mucho que explicar». Valeria intentó levantarse, pero la mirada de Alejandro la detuvo. Sabía que ya no había vuelta atrás. La fachada que había cuidado tan bien durante meses se había derrumbado. «Alejandro, por favor, déjame explicarlo. No es lo que piensas». Pero la voz de Alejandro fue más dura que la de ella, cortando la petición antes de que pudiera completarla. «No hay nada que puedas decir para justificarnos a todos, Valeria. No hay excusa. Estás metida hasta el cuello en un fraude, ¿verdad?». Héctor, visiblemente tenso, fue el siguiente en dar un paso hacia Alejandro. Intentó mantener la calma, pero era evidente que la situación estaba fuera de su control. «No es así, Alejandro. Te lo podemos explicar, pero no aquí, no ahora. Las cosas se han complicado y no queremos que esto se haga más grande de lo que ya es». Pero Alejandro no estaba dispuesto a escuchar más excusas. Sabía que su vida, su mundo entero, estaba a punto de venirse abajo, y cada segundo que pasaba buscando respuestas era un segundo más en el que Valeria, su esposa, estaba atrapada en una red de mentiras y chantajes. ¿Qué tipo de gente eres? ¿Qué tipo de persona hace esto a su esposo? A la mujer que, durante años, creí que era la persona más confiable en mi vida. La tensión en la habitación crecía a medida que las palabras de Alejandro se volvían más punzantes, más hirientes. Pero a lo lejos, la silueta de Samuel comenzó a moverse, acercándose peligrosamente a él.
Era un movimiento calculado. Alejandro se dio cuenta de inmediato de la amenaza en ese gesto. «Eres un hombre inteligente, Alejandro», dijo Samuel, sus ojos fríos y calculadores. «Pero a veces, la gente tiene que pagar el precio por no ver lo que tiene frente a ellos. ¿Tú qué piensas que va a pasar ahora? No te puedes enfrentar a todo esto solo. No con nosotros aquí». Con un movimiento rápido, Samuel sacó un revólver pequeño de debajo de su chaqueta y lo apuntó directamente a Alejandro. El sonido metálico del arma se oyó con claridad, y el corazón de Alejandro dio un vuelco. El peligro estaba más cerca de lo que pensaba, y su mente entró en modo de supervivencia. Pero, antes de que pudiera hacer algo, Héctor intervino. «Samuel, no te equivoques», dijo con una calma tensa. «Lo que está en juego aquí no es solo el dinero. Si esto escala, perderemos más que eso». Héctor miró a Alejandro, como evaluando sus próximos movimientos. «Lo mejor para todos es que nos calmemos y hablemos». Alejandro miró de nuevo a Valeria. Ella estaba pálida, con los ojos llorosos, luchando con el conflicto interno. ¿Debería creer en ella? ¿Debería darle una oportunidad para redimirse después de todo lo que había hecho? Pero las pruebas estaban ahí, tan claras como el día. Ella había estado atrapada en una mentira durante demasiado tiempo, y ahora su mundo estaba colapsando. «Dime, ¿qué está pasando, Valeria? ¿Es cierto lo que ellos dicen?» Alejandro no podía evitar la acusación en su voz. Era una acusación que nacía del dolor, pero también de la desesperación. ¿Cómo pudo no ver las señales? ¿Cómo había permitido que su vida se desmoronara de esa manera? Valeria tragó saliva, su rostro marcado por el sufrimiento. «Alejandro, yo no quería que esto sucediera. No lo planeé. Yo solo me dejé arrastrar. Cuando empecé, no entendí lo que estaba en juego, pero luego todo se fue complicando. Te juro que no quería que llegara tan lejos». Pero Alejandro no podía escuchar más. La vulnerabilidad en su voz no era suficiente para borrar la desconfianza que sentía. Si Valeria le hubiera confiado la verdad desde el principio, si hubieran sido un equipo en lugar de estar separados por secretos, tal vez las cosas no habrían llegado tan lejos. Tal vez habría podido salvarla de todo esto. De repente, Samuel avanzó, pero antes de que pudiera hacer algo, un sonido distante rompió la tensión en la habitación. Era un ruido sordo, como una puerta abriéndose a lo lejos. La voz de Tomás Velasco, el asistente de Alejandro, resonó en el pasillo. «¡Alejandro!», gritó desde la distancia. «¿Qué está pasando aquí?». En ese momento, Valeria reaccionó con rapidez, tomando un paso hacia Alejandro. «No hagas nada, por favor. Esto no es lo que parece». Pero no había vuelta atrás. La situación se estaba volviendo peligrosa. Alejandro sabía que este momento definiría el futuro de todos ellos. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por salvar a la mujer que amaba? ¿O permitiría que el mal que ella había atraído sobre ellos destruyera todo lo que había logrado? La tensión en la habitación era palpable. El rostro de Alejandro estaba cubierto por una mezcla de incredulidad y desesperación. Samuel seguía apuntando el arma con una mano firme, mientras Héctor, visiblemente nervioso, intercambiaba miradas con él, calculando qué harían a continuación. La aparición de Tomás Velasco, que ahora se acercaba a la habitación con rapidez, parecía ser la última esperanza de Alejandro. Pero algo dentro de él sabía que aún quedaba mucho por resolver. No podía esperar a que la policía llegara o a que otros intervinieran. Si quería salvar a Valeria, debía hacerlo ahora, y hacerlo de la manera más astuta posible. El sonido de los pasos de Tomás retumbaba en el pasillo. Alejandro no tenía mucho tiempo. No podía confiar completamente en la seguridad privada que había traído Tomás. En situaciones como esta, donde el riesgo era inminente, las sorpresas no se podían evitar. Los hombres de Valeria no eran simples criminales. Eran organizados, entrenados y sabían cómo manejar cualquier tipo de conflicto. En un enfrentamiento directo, la situación podría volverse mortal para todos los involucrados. Alejandro aprovechó el momento de distracción que ofreció el ruido de los pasos y tomó una decisión rápida. Sabía que debía actuar de forma sigilosa, de manera que sus movimientos no delataran sus intenciones. Estaba vestido como camarero, y aunque eso parecía una desventaja, en realidad le otorgaba una ventaja crucial. Podía moverse sin ser reconocido, sin levantar sospechas.
Los ojos de los hombres en la habitación estaban fijos en él, pero su mente estaba ya trabajando en el siguiente paso. La puerta estaba parcialmente abierta, lo que le permitía observar la situación sin ser visto del todo. Tomás no tardaría en llegar, pero Alejandro necesitaba ganar tiempo. «Tomás», murmuró en voz baja para sí mismo, apenas un susurro, «tienes que llegar aquí a tiempo». Héctor estaba tomando una postura más agresiva, dándose cuenta de que la situación podría descontrolarse rápidamente. El hombre de seguridad no tardó en llegar, y Tomás apareció por el umbral de la puerta con la mirada fija, evaluando a todos en la habitación. Como si su presencia fuera una advertencia, él se quedó de pie en el marco de la puerta, sin hacer nada por un momento. Conocía a Alejandro bien, y lo que fuera que estaba ocurriendo ahora, no era algo que pudiera resolverse fácilmente. «¿Qué está pasando aquí?», dijo Tomás, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Su rostro, siempre serio, no mostró señales de pánico, pero sus ojos recorrían a cada uno de los presentes, buscando una respuesta. La mirada de Alejandro se encontró con la de su asistente. «No tenemos tiempo, Tomás. La situación ha empeorado. Necesito que apagues las luces del ala oeste. Debemos crear una distracción». Tomás asintió de inmediato, reconociendo la urgencia de la situación. Sin embargo, no tardó en percatarse de que Samuel estaba apuntando un arma hacia Alejandro. Todo se había intensificado en cuestión de segundos. «No hagas nada estúpido», gritó Samuel, agitando el revólver. «¿Qué te crees, Alejandro? Aquí no tienes poder. No tienes idea de quiénes somos ni de lo que podemos hacer». Tomás, al escuchar las palabras de Samuel, reaccionó al instante. Se giró hacia la pared donde se encontraba el panel de interruptores, lo apagó con un solo movimiento, y de repente, la luz en todo el ala del edificio se apagó. La oscuridad invadió la sala como un manto denso, e incluso los más experimentados parecían desorientados por la falta de visión. La confusión fue total. Nadie se esperaba tal cambio. El grito de sorpresa de Samuel fue seguido por el sonido metálico del revólver cayendo al suelo. En medio de la oscuridad, Alejandro aprovechó para moverse rápidamente hacia la puerta de la habitación. Sintió la frialdad del suelo de mármol bajo sus pies descalzos, pero su mente estaba centrada en un solo objetivo: conseguir que Valeria saliera de allí cuanto antes. «Valeria», llamó en susurros, mientras avanzaba con cautela, manteniéndose al margen del campo de visión de los otros hombres. La voz de su esposa, frágil y quebrada, salió de la penumbra. «¡Alejandro!», exclamó ella, con una mezcla de alivio y pánico. «¿Qué estás haciendo? ¡No te acerques más!». El tono de Valeria era el de una mujer atrapada, pero Alejandro no podía dejarla allí. No después de todo lo que había descubierto. No después de todo lo que había sacrificado por ella, por salvar su matrimonio. Ya no importaba la traición. Él había llegado hasta allí para protegerla, para sacarla de este agujero sin fondo en el que ella se había metido. «Ven conmigo, Valeria», dijo con firmeza, tratando de mantener la calma en su voz. Ahora, o nunca, las luces volvieron repentinamente, y la visibilidad aumentó, iluminando la habitación en un destello cegador. Samuel y Héctor estaban desconcertados. No sabían cómo había sucedido, y la tensión comenzó a apoderarse de todos. La confusión creada por la oscuridad le dio a Alejandro la ventaja, y ahora Valeria tenía una oportunidad de escapar. Pero el cambio no fue inmediato. Aún en ese breve espacio de tiempo, Samuel reaccionó y corrió hacia donde el arma había caído al suelo, tomando un segundo para recuperarla. Su rostro se llenó de furia, y las siguientes palabras que pronunció estuvieron cargadas de amenazas. «No pienses que te vas a salir con la tuya, Alejandro. Esto no ha terminado». Pero antes de que pudiera levantar el arma, una figura apareció detrás de él. Era Tomás, quien rápidamente lo desarmó con un movimiento certero. Samuel gritó, incapaz de reaccionar antes de caer al suelo, sin el control de la situación. «¡No te metas, Tomás!», gritó Héctor, pero Tomás lo miró con una calma mortal. «Esto se ha acabado. Ya no tienes poder aquí, Héctor», dijo Tomás, sin dejar espacio para dudas. Alejandro aprovechó el momento de caos y condujo a Valeria hacia la salida. La mente de ambos estaba corriendo, sus pensamientos entrelazados por la urgencia. Mientras caminaban rápidamente por los pasillos, Valeria no dejaba de mirar atrás, como si esperara que algo,
o alguien los detuviera. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste sola en todo esto? Valeria murmuró, su voz rota, mientras caminaba a su lado. Lo que hice, no sé si podré perdonarme. Alejandro la miró, pero no dijo nada. Sabía que no era momento de hablar. No todavía. La situación aún estaba demasiado volátil, y lo único que importaba en ese instante era sacar a Valeria de allí con vida. «Vamos, no hay tiempo que perder», le dijo, apurándola. «Te sacaré de aquí, pero tenemos que salir ahora». Con cada paso, la sensación de que todo estaba fuera de control aumentaba. Pero había algo que Alejandro sabía en lo profundo de su ser. No importaba lo que sucediera después. Ahora tenía una oportunidad, y no la iba a desperdiciar. El pasillo, iluminado solo por las luces parpadeantes y titilantes que se mantenían en lo alto del techo, parecía alargarse interminablemente. Cada paso que daban Alejandro y Valeria resonaba en sus oídos como un recordatorio constante de la gravedad de lo que estaban viviendo. La desesperación y el miedo seguían apoderándose de Valeria, quien no podía evitar mirar sobre su hombro, esperando que en cualquier momento los hombres los alcanzaran. Pero Alejandro, a pesar de la confusión, mantenía una calma absoluta. Sabía que no podía dejar que la ansiedad lo controlara. Debía ser estratégico, y más aún, debía protegerla a toda costa. «No mires atrás, Valeria. Solo sigue caminando», le dijo con tono firme, aunque en su interior sentía la presión acumulándose. Cada segundo que pasaba sin un enfrentamiento era un segundo que los acercaba más a la libertad. Pero sabía que el tiempo no estaba de su lado. Samuel, Héctor y Javier aún estaban en esa mansión. La situación era volátil, y no se podía predecir qué ocurriría a continuación. El sonido de pasos apresurados comenzó a sonar detrás de ellos. Alejandro detuvo sus pasos y giró levemente para observar la distancia. El peligro ya no estaba tan distante. Samuel había logrado levantarse, y aunque no tenía el control total de la situación, estaba buscando venganza. Héctor, aunque estaba atónito, comenzaba a recobrar la compostura. Javier Beltrán no se había movido aún, pero Alejandro sabía que tarde o temprano él tomaría acción. Javier, con su naturaleza calculadora, no dejaría que las cosas quedaran tan fácilmente resueltas. «¡Apúrate!», Valeria lo instó, su voz quebrada por el miedo. No estaba acostumbrada a sentirse tan vulnerable. Había vivido en una burbuja de lujo y confort, donde el peligro nunca parecía tan cercano. Pero esa noche, su mundo había cambiado por completo. Sin embargo, el estrépito de unos pasos apresurados al fondo del pasillo hizo que el ritmo de Alejandro aumentara. Samuel, con su rabia incandescente, ya los había alcanzado y su grito de furia resonó como una advertencia. «No escaparás, Alejandro». Antes de que pudiera hacer algo, Samuel, que había recuperado su arma, se adelantó y se plantó en medio del pasillo. Con un movimiento rápido, apuntó hacia Alejandro, su rostro redondo y tenso por la furia. «Es el final para ti, Ferrer», dijo, casi con una sonrisa maliciosa. «Creíste que podrías salvarla, pero ahora todos pagarán por lo que hicieron». El mundo pareció detenerse por un instante. Alejandro se quedó inmóvil, pero sus ojos no dejaban de observar cada pequeño detalle que podía aprovechar. Samuel estaba confiado, pero aún había una oportunidad. En ese momento, Valeria se puso ligeramente delante de él, sus ojos reflejando más miedo que nunca. No quería perderlo, no así, y mucho menos de esa manera. «¡No te atrevas!», le gritó Alejandro a Samuel, con voz firme, sabiendo que debía desestabilizarlo. «Esto no es lo que parece. Javier y Héctor no son tus amigos, Samuel. Estás siendo manipulado. Si te acercas más, no solo perderás tu vida, perderás todo lo que has intentado conseguir». Por un momento, Samuel vaciló, como si las palabras de Alejandro estuvieran entrando en su mente. La duda le había entrado, pero no duró mucho. La avaricia y la ira pronto recobraron el control de su ser, y levantó la pistola con más fuerza. «No me hables de eso», gritó, con el dedo sobre el gatillo, su respiración agitada. «Todo lo que he hecho ha sido por poder. Todo esto, todo lo que ha sucedido, es culpa tuya. No sabes con quién estás jugando». El sonido del metal deslizándose a través del suelo interrumpió la conversación, y en un rápido movimiento, Tomás apareció detrás de Samuel,
aprovechando el instante de distracción. Sin mediar palabras, con la eficacia de alguien que había vivido toda su vida en situaciones de riesgo, lo desarmó con rapidez. La pistola cayó al suelo con un fuerte estruendo. Samuel, atónito, no tuvo tiempo para reaccionar. «Te dije que no te metas, Samuel», le susurró Tomás, antes de darle un empujón hacia atrás. «No sabías con quién te estabas metiendo». A lo lejos, los gritos de Héctor y Javier comenzaron a oírse. Alejandro sabía que no podían quedarse allí. Tenían que moverse rápido, y Tomás no podría enfrentarse a todos ellos por mucho tiempo. Si bien había logrado desarmar a Samuel, la situación seguía siendo peligrosa. «¡Rápido, Valeria!», Alejandro le ordenó mientras guiaba a su esposa hacia una de las salidas secundarias de la mansión. Sabía que allí, en la parte trasera, había un vehículo que Tomás había preparado para la huida. Su único objetivo ahora era escapar y garantizar que Valeria estuviera a salvo, fuera del alcance de los hombres que querían destruirlos. Pero justo cuando estaban a punto de dar el último paso hacia la salida, Héctor apareció de la nada, su rostro marcado por la furia y con un cuchillo en la mano. Estaba decidido a terminar con todo. «No te irás de aquí tan fácilmente, Alejandro», dijo con la voz grave. «Tu mujer será nuestra, aunque tú estés muerto». Héctor corrió hacia ellos con velocidad, apuntando el cuchillo hacia Alejandro. Valeria, al ver el peligro, intentó ponerse entre ellos, pero Alejandro la empujó hacia un lado en un movimiento instintivo. La daga brilló en la luz cuando Héctor intentó atacar, pero Alejandro, impulsado por el miedo y la adrenalina, esquivó el golpe, moviéndose con una agilidad inesperada. En ese momento, tomó una lámpara cercana y con un movimiento rápido, la lanzó hacia Héctor. El impacto de la lámpara hizo que Héctor perdiera el equilibrio, y eso fue suficiente para que Alejandro, con un grito de furia, lo derribara al suelo. «Ahora es cuando. Vamos, Valeria», le dijo, empujándola nuevamente hacia la salida. La desesperación que sentía no le daba espacio para pensar con claridad, pero sabía que una vez que estuvieran fuera de la mansión, podrían encontrar una solución, aunque no sabía cuál. Héctor intentó levantarse, furioso, pero Tomás, que había seguido detrás de ellos, fue más rápido. Golpeó a Héctor en la espalda con un bastón de metal que había encontrado, dejándolo inmovilizado por el momento. La seguridad privada de Tomás había logrado llegar hasta allí, y la situación parecía haberse estabilizado, pero la incertidumbre seguía acechando. Sin embargo, la amenaza de Javier aún flotaba en el aire. En ese momento, Alejandro vio la figura de su enemigo saliendo por una de las ventanas más cercanas. Javier había estado observando todo desde las sombras, esperando el momento oportuno para actuar. Era un hombre de estrategia, y lo que menos quería era enfrentarse a una confrontación directa. «¡Javier!», Alejandro lo llamó con voz fuerte. «Sé lo que estás planeando. No te dejaré destruir todo lo que he construido». Javier, con una sonrisa astuta, respondió desde lejos. «Lo que has construido, Alejandro, es solo una fachada. Tu mundo se derrumbó esta noche, y tú no lo sabes aún. Pero la verdadera tormenta está por llegar». Sin decir más, Javier se desvaneció en la oscuridad, dejándolos con una sensación de amenaza inminente. El coche de escape rugió como un animal salvaje al despegar de la mansión. Alejandro miró hacia atrás a través del espejo retrovisor, pero no veía nada más que las sombras difusas de los árboles y la oscuridad que rodeaba el camino. El sonido del motor y el traqueteo de las ruedas sobre el asfalto irregular eran los únicos ruidos que acompañaban el silencio tenso que se había apoderado del vehículo. Valeria, sentada a su lado, no decía una palabra. Su rostro estaba pálido, marcado por el miedo y la confusión. Alejandro sentía su respiración acelerada, como si cada segundo estuviera escapando de entre sus dedos, como si aún estuviera atrapado en la red invisible que se había tendido alrededor de sus vidas. Tomás, al volante, no mostraba signos de emoción. Su rostro era una máscara impenetrable, como siempre. Era un hombre curtido en el riesgo, en la oscuridad, y esa noche había demostrado ser más valioso que cualquier otro aliado que Alejandro hubiera tenido. Pero aún quedaban muchas piezas por encajar. La huida no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. «Tomás, ¿estás seguro de que nos siguen?», Alejandro rompió el silencio, dirigiéndose al hombre de seguridad que conducía.
Lo estoy, respondió Tomás, sin apartar la vista del camino, como si la respuesta fuera obvia. No he visto ningún vehículo tras nosotros, pero no podemos bajar la guardia. Javier no es un hombre que se quede atrás por mucho tiempo. El nombre de Javier retumbó en la mente de Alejandro como un eco. ¿Qué estaba tramando ahora? Después de su desaparición en la mansión, su amenaza resonaba más fuerte que nunca. Javier había sido el cerebro detrás de todo este caos. Había manipulado a Samuel, a Héctor, y posiblemente a otras personas que Alejandro aún no conocía. ¿Pero por qué? ¿Qué quería realmente de él y Valeria? ¿Qué escondía? Valeria se giró hacia Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Había algo en su mirada que hacía que su dolor se volviera aún más insoportable. Era un sufrimiento que no podía expresar con palabras. Después de todo lo que había pasado, de todas las mentiras, traiciones y amenazas, no podía ver una salida fácil. Aunque estaba a salvo físicamente, su alma seguía atrapada en la oscuridad de lo que había ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes, Alejandro?, susurró Valeria, la voz quebrada por la emoción. Sabía que había algo que no me habías contado, pero ahora todo esto, no sé si puedo soportarlo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que no era el momento para hablar de todo lo que había sucedido, pero no podía seguir ocultándole la verdad. La mentira ya había destrozado suficiente. Te lo contaré, Valeria, dijo con suavidad, mirando su rostro, tratando de calmarla. Te lo contaré todo cuando estemos a salvo, pero ahora mismo tenemos que pensar en sobrevivir. No podemos perder más tiempo. Ella lo miró fijamente, como si estuviera buscando la sinceridad en sus palabras. Algo en su mirada decía que, aunque él le hablara de todo, la confianza entre ellos se había quebrado irremediablemente. ¿Cómo podría explicarle lo que realmente había sucedido? ¿Cómo podría decirle que había estado involucrado en un juego mucho más peligroso del que jamás habría imaginado? Alejandro había estado jugando con fuego durante tanto tiempo que ya no sabía cómo apagarlo. Todo lo que había tocado se había quemado. La carretera se alargaba ante ellos como una serpiente negra, y con cada kilómetro, Alejandro sentía que la vida se deslizaba de sus manos. Todo había sido tan rápido, tan impredecible. Solo unas horas antes, estaba en su oficina, preparándose para una noche tranquila, sin saber que esa misma noche todo su mundo cambiaría. Ahora, huía de la misma gente con la que había trabajado durante años. Tomás aceleró el coche, lo que hizo que Valeria se aferrara al asiento, aunque su mente no estaba en la carretera. Sabía que Alejandro también lo sentía, pero no quería mostrar su vulnerabilidad. No ahora. Él debía ser fuerte, como siempre lo había sido. Aunque, en el fondo, sabía que no podía seguir con este peso sobre sus hombros. La culpa, el miedo, las decisiones equivocadas, todo eso lo estaba destrozando. ¿Sabes lo que creo, Alejandro?, dijo Tomás de repente, rompiendo de nuevo el silencio. ¿Qué es?, preguntó Alejandro distraído. Creo que este no es solo un juego de supervivencia, dijo Tomás, sus palabras pesando en el aire. Creo que estamos todos atrapados en algo mucho más grande. Y si no descubrimos de qué se trata, lo que hemos vivido hasta ahora solo será el principio. Las palabras de Tomás hicieron que Alejandro se quedara en silencio. Tenía razón. Algo mucho más grande estaba en juego. Algo que, aunque no entendiera del todo, podía sentir en cada fibra de su ser. Las piezas no encajaban. ¿Cómo podían Samuel, Héctor y Javier estar involucrados en esto? ¿Qué conexión había entre ellos? Y más importante aún, ¿por qué Valeria estaba en el centro de todo esto? Eso es lo que no entiendo, Tomás, dijo Alejandro finalmente, su voz grave. Todo lo que ha pasado es como si alguien hubiera estado controlando todo, moviendo piezas como un tablero de ajedrez. Y ahora estamos atrapados en medio de esta partida. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Tomás no respondió de inmediato. En lugar de eso, aceleró el coche aún más, con una determinación férrea. No parecía querer responder, pero Alejandro sabía que la verdad estaba por salir. En algún momento, todos los secretos saldrían a la luz. Ya no podía seguir ignorándolos. La carretera comenzó a torcerse, alejándolos cada vez más de la mansión. El paisaje estaba desierto, iluminado solo por las luces del coche. De repente,
Valeria se tensó y miró hacia el horizonte. En la distancia, una luz brillante apareció, deslumbrante, como si fuera una estrella solitaria. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria, con voz temblorosa. Alejandro frunció el ceño y miró también. La luz parecía provenir de un edificio en la distancia, una estructura que no había notado antes. Estaba extrañamente iluminada, como si algo estuviera sucediendo allí. «Es una señal», dijo Tomás con tono sombrío. «Y no es una señal cualquiera. Es el lugar al que nos dirigimos». Alejandro lo miró confundido. «¿A qué te refieres?». «Este es el final del camino, Alejandro», dijo Tomás, sin apartar la vista de la carretera. «Es donde todo se resuelve». El coche se acercaba a la luz brillante, y con cada metro que recorrían, Alejandro sentía que algo mucho más grande se estaba acercando. Un giro en su destino, uno que cambiaría todo lo que había conocido. Pero, ¿estaba realmente preparado para lo que encontrarían allí? La luz brillante a lo lejos se acercaba rápidamente, como un faro que guiaba al coche en su destino incierto. Alejandro miró a Valeria, quien, aún en silencio, parecía estar procesando todo lo que había ocurrido en la última hora. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por la determinación de enfrentar la verdad que se había ocultado durante tanto tiempo. «¿Qué significa esto, Tomás?», preguntó Alejandro, la voz más grave que nunca. «¿A dónde vamos?». Tomás no respondió de inmediato. Los neumáticos del coche crujieron al girar en una curva cerrada, y la estructura que se encontraba frente a ellos se hizo más evidente. Una mansión moderna, con una fachada iluminada por una luz blanca que la hacía parecer un santuario en medio de la oscuridad. «Es el lugar donde todo empieza y termina», dijo Tomás, con una calma inquietante. «Aquí es donde se juega el último movimiento». Alejandro frunció el ceño, aún sin comprender del todo, pero el impulso de descubrir la verdad lo empujaba a seguir adelante. La mansión, que parecía ajena a todo lo que había ocurrido en la ciudad, parecía un lugar fuera del tiempo, como si no perteneciera a la realidad que conocían. El coche frenó suavemente frente a la entrada. Una figura se aproximó a la puerta, y Alejandro se dio cuenta de que era Javier Beltrán. Su expresión era inmutable, como si estuviera esperando este encuentro desde hacía mucho tiempo. «Bienvenidos, Alejandro. Valeria», dijo Javier, su voz cargada de una arrogancia que lo hizo sentir como si estuviera por presenciar el último acto de una tragedia. Alejandro salió del coche, con pasos firmes, pero su corazón latía desbocado. Valeria no dijo nada, pero se había acercado a él, mostrando una mezcla de miedo y determinación. «No deberíamos estar aquí», susurró ella. «Ya es tarde para arrepentirse», respondió Javier, sonriendo con una suficiencia perturbadora. «No vengan aquí a hacer preguntas que no quieren escuchar las respuestas». Alejandro lo observó fijamente. «¿Por qué todo esto, Javier? ¿Por qué involucrar a Valeria? ¿Qué está pasando realmente?». Javier los condujo hacia el interior de la mansión, donde la atmósfera se sentía aún más densa, cargada de secretos. «Es simple, Alejandro. Todo tiene un precio. Y Valeria, aunque no lo sepas, ha estado pagando ese precio desde hace tiempo. Ha sido una pieza clave en todo esto». «¿Qué estás diciendo?». Alejandro estaba a punto de explotar, pero trató de mantener el control. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a darle explicaciones. «Todo comenzó mucho antes de que tú te enteraras. Cuando te casaste con Valeria, no te diste cuenta de que estabas adquiriendo más que una esposa, un peón. Y como todo peón, su rol estaba destinado a cambiar las piezas del juego». Alejandro sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Las palabras de Javier eran un golpe tras otro, y la realidad comenzaba a hacerse más cruda. ¿Qué había hecho él para que todo esto fuera posible? ¿Cómo no vio las señales antes? «¿Y quiénes son todos los demás?», preguntó Alejandro, señalando a las sombras de las personas que comenzaban a rodearlos. Entre ellos, Samuel Vera y Héctor Salazar, los mismos hombres que lo habían amenazado esa noche. Todos parecían saber algo que él aún no comprendía. Javier rió con desdén. «Ah, ellos son solo los instrumentos, los que mueven las piezas. La verdadera pregunta es, ¿por qué crees que Valeria está aquí? Ella, al igual que tú, era una pieza de un plan mucho más grande. Pero claro, al final del día, no hay nada más que un peón que, eventualmente, debe ser sacrificado». Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro.
Estaba en la boca del lobo, atrapado en una red que no había tejido él mismo, pero que de alguna forma, ahora, era suya. Valeria se apartó lentamente de él. Alejandro, no tienes idea de lo que ha estado pasando, dijo con voz rota. Todo esto no fue por dinero, fue por control. Ellos querían controlarlo todo, y yo no sabía cómo detenerlo, no sabía cómo salirme. Me usaron. Alejandro se giró hacia ella, su rostro lleno de una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me mentiste?, preguntó, la ira tomando el control de sus palabras. Porque me asustaron, dijo ella, casi en un susurro. Me amenazaron con destruirte, con destruir nuestra vida. No podía permitir que eso pasara. Pero ahora todo está fuera de control. Javier dio un paso hacia adelante, su expresión implacable. Lo que importa ahora no son las excusas ni las explicaciones, Alejandro. Lo que importa es que aquí, en este momento, tienes dos opciones. Aceptas lo que has perdido y sigues adelante, o luchas por algo que no te pertenece. Alejandro lo miró, entendiendo la gravedad de sus palabras. Sin embargo, algo dentro de él lo hizo rechazar esa idea. Ya no quería seguir siendo una víctima de este juego. No quería seguir siendo una pieza de alguien más. Voy a luchar, dijo Alejandro con firmeza, su voz resonando en el aire cargado de tensión. Entonces, dijo Javier, sonriendo levemente, prepárate para las consecuencias. La confrontación que se desató en esa mansión fue tan intensa como inesperada. Mientras los hombres de Javier avanzaban, Alejandro luchó con todas sus fuerzas, cada golpe una respuesta al control que intentaban imponerle. Pero, aunque la violencia era inminente, lo que verdaderamente se definía esa noche no era solo la lucha física, era la lucha por recuperar lo que le pertenecía, su vida, su amor y sobre todo, su libertad. Después de todo lo vivido, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba en lo que veía o escuchaba, sino en lo que elegía creer. Las decisiones que había tomado no solo definieron su futuro, sino que también lo transformaron en alguien capaz de enfrentarse a las sombras que lo rodeaban. Pero, al final, ¿es realmente posible escapar de las redes de las mentiras y el poder? ¿O estamos todos, de alguna forma, atrapados en una trama mucho más grande de lo que creemos? ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras Alejandro? ¿Te enfrentarías a tu propia verdad o dejarías que el destino te arrastrara? Déjanos tu opinión y no olvides suscribirte para más historias que desafían tus límites. La verdad siempre tiene un precio, pero ¿estás dispuesto a pagarlo? Haz clic y suscríbete.